Antes de que el tiempo tuviera nombre y el espacio una dimensión, existía una plenitud. No era una soledad, sino una comunidad perfecta. No era un silencio, sino una sinfonía inaudible. En el corazón de esta eternidad danzaba una relación de amor tan puro y absoluto que el universo entero no es más que un eco de su magnificencia. Era una mente primordial, un origen de todo pensamiento, de toda posibilidad, una fuente inagotable de ser. De esta mente brotaba, no como una creación posterior, sino como un reflejo eterno y perfecto de sí misma, una palabra. Este no era un sonido que se desvanece, sino el verbo, la expresión total y consciente de la mente, tan idéntico en esencia y gloria que mirar al uno era contemplar al otro. Y el amor que fluía entre la mente que concibe y la palabra que expresa era en sí mismo una presencia viva, un vínculo tan real y poderoso como los dos a quienes unía. Era el aliento, el fuego, el espíritu que garantizaba que esta unidad no fuera estática, sino una explosión dinámica y perpetua de amor autoentregado. Este amor no podía ser contenido. Por su propia naturaleza expansiva, anhelaba compartirse. Así, la mente primordial, a quien llamamos Padre, concibió un lienzo de negrura infinita. La palabra eterna, a quien llamamos Hijo, habló sobre ese lienzo, y su voz fue la luz, la materia, la vida misma. Cada galaxia que giraba, cada estrella que se encendía, era una sílaba de ese poema divino. Y el aliento viviente, a quien llamamos Espíritu Santo, se cernía sobre la creación, infundiendo orden en el caos, belleza en la forma y propósito en la existencia. En el clímax de esta obra maestra, crearon al ser humano, no como un siervo, sino como un espejo, forjado a imagen y semejanza de su propia comunidad trinitaria, diseñado para reflejar su amor, para vivir en comunión con ellos y para participar en su danza eterna. La humanidad fue el sueño del Padre, pronunciado por el Hijo y animado por el Espíritu. Pero el espejo se quebró. En un acto de voluntad libre, la humanidad eligió escuchar el eco de su propio orgullo en lugar de la voz de su Creador. Se apartaron de la fuente de la vida y una fisura de oscuridad se abrió entre el Creador y la creación. La comunión se rompió, la sinfonía se llenó de disonancia y el reflejo divino en el hombre quedó distorsionado, casi irreconocible. La muerte, que era una imposibilidad en la presencia del Dios vivo, se convirtió en la sombra que todo lo consume. El Padre, en su amor insondable, no vio a su creación como una causa perdida, sino como un tesoro extraviado. El corazón de la Trinidad se dolió no con la ira de un rey ofendido, sino con el dolor de un padre cuyo hijo se ha perdido en la noche. La pregunta no era si debían rescatarlos, sino cómo. Entonces, en la sala del Consejo de la Eternidad, se tomó la decisión más asombrosa y humilde de toda la existencia. No enviarían a un ángel, ni un profeta sería suficiente para reparar una brecha tan profunda. La palabra misma, el Hijo, se ofreció. Él que era la imagen perfecta del Padre, se convertiría en un hombre. Dejaría la gloria indescriptible de la comunidad eterna para entrar en el mundo roto, para caminar sobre el polvo, para sentir el frío y el hambre. Se haría vulnerable. El Padre aceptó este sacrificio, este plan de rescate que demostraría la profundidad de su amor de una manera que la creación jamás habría podido imaginar. Y el Espíritu Santo tendría la misión de preparar el camino, de ungir al elegido y de tejer el puente entre lo divino y lo humano en el vientre de una virgen. Así el Verbo se hizo carne,
Aquel por quien se crearon los mundos, aprendió a caminar. Aquel que era la sabiduría infinita, aprendió a hablar el lenguaje de los hombres. Caminó por las polvorientas colinas de Judea y en sus ojos se podía ver la compasión del Padre. Cuando hablaba, sus palabras no eran meramente sabias, eran la verdad misma, resonando con la autoridad de la fuente. Sanó a los enfermos no con magia, sino con el poder restaurador del Creador. Amó a los marginados, a los pecadores, a los olvidados, y en su abrazo la humanidad vislumbró por primera vez en milenios cómo era el amor incondicional de Dios. Él era el espejo perfecto, que no se quebró. Vivió en constante comunicación con el Padre, guiado en cada paso por la presencia interna del Espíritu. Era la Trinidad hecha visible, la invitación andante de vuelta a casa. Pero el puente requería un pilar final, uno que debía ser hundido en la misma muerte. Para pagar la deuda de la desobediencia, él que nunca había conocido la disonancia, tuvo que asumir toda la disonancia del mundo sobre sus hombros. En una colina fuera de la ciudad, fue levantado en una cruz. Allí experimentó la consecuencia última de la elección de la humanidad, la separación. Por un momento aterrador, el Hijo sintió el silencio del Padre, no porque el amor hubiera cesado, sino porque estaba cargando con el peso de toda la ausencia de amor de la historia. Tomó la oscuridad para que nosotros pudiéramos tener la luz. Y murió. Pero la muerte no podía retener al autor de la vida. Al tercer día, el amor del Padre, un poder más fuerte que cualquier tumba, lo levantó de entre los muertos declarando la victoria final. La brecha estaba cerrada. El camino de regreso a Dios estaba abierto para siempre. Tras su victoria, el Hijo ascendió, regresando a su lugar de gloria junto al Padre. Pero no dejó a su pueblo huérfano. Prometió que la misma presencia que lo había unido al Padre y lo había guiado en la tierra, ahora vendría a vivir dentro de los corazones de todos los que creyeran. Y así fue. En un estruendo de viento y fuego, el Espíritu Santo fue derramado. Ya no era una influencia externa, sino un residente permanente. El mismo aliento de Dios que animó la creación, ahora reanima las almas muertas. Él es quien nos convence de la verdad del Hijo, quien nos susurra en el corazón que somos hijos amados del Padre. Él es el consolador en nuestra tristeza, el guía en nuestra confusión y el sello que garantiza nuestra herencia eterna. Él une a los creyentes de todas las naciones en un solo cuerpo, haciendo de la Iglesia un reflejo terrenal de la comunidad celestial. Y así la danza continúa. No es una historia terminada, sino una invitación perpetua. El Padre sigue siendo la fuente, extendiendo sus brazos con amor paternal. El Hijo sigue siendo el camino, el único puente a través del cual podemos llegar a esa fuente. Su sacrificio aún poderoso para limpiar y redimir. Y el Espíritu Santo sigue siendo el vínculo, el río de vida que fluye desde el trono de Dios, invitándote a ti, ahora mismo, a sumergirte en sus aguas. Te invita a dejar de ser un espectador de esta gran historia de amor y convertirte en un participante. Te llama a abrir tu corazón para que Él pueda reparar tu espejo roto, para que puedas empezar a reflejar, aunque sea débilmente al principio, la gloriosa imagen de la Trinidad y unirte a la sinfonía eterna del amor que fue, que es y que siempre será. Él es el espejo perfecto, que no se quebró.